Buen día, mi nombre es Jorge Bustamante, estudiante de la Maestría de Psicología Transpersonal. El día de hoy se va a platicar acerca de la clasificación de los trastornos mentales del DSM-5 y el CIE-10. Cuando hablamos del análisis, clasificación de los desórdenes mentales, hablamos de un tema de gran complejidad. En esta presentación se discuten las diferencias entre enfoques categorial y dimensional. El DSM-5 proporciona un mayor marco para diagnosticar y clasificar los trastornos mentales. La CIE-10 se concentra en la clasificación y codificación de enfermedades y trastornos. Sin embargo, ambos sistemas cuentan con secciones específicas dedicados a los trastornos mentales. El DSM-5 sigue un sistema multiaxial para una evaluación integral y el CIE-10 utiliza un enfoque basado en capítulos para la clasificación. Este es el enfoque general de ambos manuales. El DSM-5 cuenta con tres partes principales: introducción, clasificaciones y criterios diagnósticos y apéndices. En el caso del CIE, está enfocado a la salud pública y tiene 22 capítulos donde se clasifican enfermedades mentales físicas y sociales. Entre algunas diferencias, el DSM-5 es más descriptivo, mientras que el CIE-10 se enfoca en la causa y en el origen del trastorno. Algunas similitudes que tenemos entre ambos es que los dos utilizan un sistema numérico para clasificar y ordenar los trastornos. Cuando hablamos de clasificación y criterios diagnósticos globales de los trastornos de personalidad, ambos sistemas enfatizan el impacto de los trastornos de la personalidad en el funcionamiento. Los criterios diagnósticos globales garantizan la coherencia en el diagnóstico y el tratamiento. En este esquema nos damos cuenta de las clasificaciones y criterios diagnósticos en base al DSM-5 y al CIE-10. En el DSM-5 los trastornos se clasifican en 20 categorías. Se utilizan criterios como la duración, la intensidad de los síntomas para hacer diagnósticos. En el CIE-10 los trastornos se clasifican en 10 categorías y se utilizan criterios como la gravedad y el impacto en la vida cotidiana para hacer los diagnósticos. Ahora vamos a hablar un poquito de las diferencias y las similitudes entre estos dos sistemas. Estos dos sistemas se definen los trastornos de personalidad como patrones de pensamiento, comportamiento y emociones que se desvían de lo normal. En ambos comparten criterios diagnósticos comunes para algunos trastornos. Existen diferencias en términos de terminología y clasificación de ciertos trastornos. En ambos sistemas se reconoce la presencia de trastornos específicos como el trastorno esquizotípico y el trastorno límite de personalidad. Los esfuerzos de armonización internacional tienen como objeto alinear los dos sistemas más estrechamente. Siguiendo con las diferencias y similitudes, en el caso del DSM-5, los trastornos de personalidad se clasifican en tres grupos: grupo clúster A, grupo clúster B y clúster C. En el caso del CIE-10, los trastornos de personalidad se clasifican en los tres grupos: trastornos desviados, trastornos emocionales y trastornos inestables. Sin embargo, cuando hablamos del DSM-5, este utiliza un enfoque categórico, mientras que el CIE-10 utiliza un enfoque dimensional para clasificar trastornos de personalidad. También otra de las diferencias que encontramos es que el CIE-10 determina los trastornos de personalidad basados en los factores subyacentes de los trastornos, mientras que el DSM-5 se enfoca más en los rasgos de personalidad que causan los síntomas. Ahora bien, cuando hablamos de clasificaciones categóricas, el DSM y el CIE-10, estas se clasifican en categorías para los trastornos mentales. Los trastornos se agrupan en distintas categorías según criterios definidos. El enfoque categórico simplifica el diagnóstico y facilita la investigación. Permite una identificación clara y pauta de tratamiento estándar. En el DSM-5
presenta una clasificación de los trastornos de personalidad divididos en los tres grupos antes mencionados. El clúster A, vamos a hablar de extraño o excéntrico. El clúster B, dramático o emocional. Y el clúster C, ansioso o temeroso. En cambio, en el CIE 10 utiliza una clasificación basada en diferentes tipos específicos de trastornos de personalidad. Ambos sistemas proporcionan criterios diagnósticos para cada trastorno de la personalidad, aunque pueden variar en términos de detalles y enfoques. Algunos ejemplos de las clasificaciones, en el caso del DSM-5, trastorno de personalidad por evitación, trastorno de personalidad histriónico, trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. En el caso del CIE-10, trastorno anacástico de personalidad, trastorno de socializado de la personalidad y trastorno histriónico de la personalidad. Tanto el DSM-5 como el CIE-10 se basan en una aproximación categorial de los trastornos mentales. Esta aproximación implica que los trastornos se agrupan en categorías discretas con criterios diagnósticos establecidos. Esta estructura categorial es útil para la comunicación y la investigación, pero puede presentar limitaciones al no considerar las variables y la dimensionalidad de los trastornos mentales. Hacer una crítica del sistema categórico del enfoque dimensional es hablar acerca de las condiciones que éste tiene. El enfoque dimensional ofrece un espectro continuo para comprender los trastornos. El modelo dimensional da cuenta de las variaciones y la gravedad dentro de un trastorno. Reconoce la superposición comorbilidad de diferentes patologías psicológicas. Las aproximaciones dimensionales sugieren que los trastornos existen en un aspecto continuo, en lugar de ser entidades discretas. Al utilizar una aproximación exclusivamente categorial, el DSM-5 y el CM10 pueden pasar por alto variabilidad y la interconexión entre los trastornos, dificultando una comprensión más holística de la psicopatología. Como se muestra en el siguiente esquema, tenemos algunos problemas de fiabilidad. Las categorías diagnósticas pueden ser poco fiables debido a la falta de especificidad en las definiciones. Complejidad clínica, pues las presentaciones clínicas de los pacientes pueden no ajustarse a los criterios diagnósticos y presentar problemas relacionales, familiares o laborales. Los diagnósticos pueden ser restrictivos y no permitir un entendimiento integrado de los problemas a tratar. Algunas de las diferencias fundamentales entre estos dos tipos de análisis, el categórico y el dimensional, son que el análisis categórico se centra en las categorías discretas de trastornos mentales. El análisis dimensional considera las dimensiones subyacentes y los continuos. El enfoque categórico asume límites claros, mientras que el enfoque dimensional es más fluido. El análisis dimensional permite una comprensión más matizada de salud mental. Ahora bien, vamos a ver algunas ventajas del sistema dimensional en relación con las manifestaciones normales. Ayuda a identificar los primeros signos de trastornos y prevenir manifestaciones graves. Permite una mejor comprensión de los trastornos de la personalidad y su impacto en las personas. Facilita la investigación sobre la conexión entre los estados psicológicos normales y anormales. El sistema dimensional también permite analizar la interacción entre los trastornos de personalidad y las enfermedades mentales graves. Reconocer las relaciones ayuda a la evaluación integral y a las intervenciones individualizadas. Facilita un enfoque integrado de la atención de la salud mental. Ahora bien, hay un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Ambos sistemas sirven para el mismo fin. En este esquema se puntualiza la importancia de utilizar ambos. En cuanto a la complementariedad, ambos sistemas te ofrecen la perspectiva diferente
a la hora de clasificar trastornos mentales, complementando así cualquier diagnóstico. Comparabilidad. El uso de ambos sistemas facilita la comparación de trastornos y la comunicación dentro de la comunidad médica. Y la claridad. Dado que los dos sistemas son reconocidos mundialmente, su uso puede reducir el desorden y la confusión en la clasificación de trastornos mentales. Ya como conclusión, el DSM-5 como el C10 son sistemas de clasificación importantes en el ámbito de la psicología y la psiquiatría. Ambos sistemas ofrecen criterios diagnósticos para una variedad de trastornos mentales, incluyendo trastornos de personalidad. Sin embargo, presentan diferencias importantes en su estructura y enfoque. El enfoque categórico del DSM-5 y el enfoque dimensional del C10 tienen ventajas y desventajas. La combinación de ambos enfoques podría mejorar la comprensión y tratamiento de trastornos mentales. También es fundamental tener en cuenta que la clasificación y diagnóstico no son definitivos y deben ser utilizados como una guía para comprender y tratar los trastornos mentales. Cada persona es única y puede presentar combinación de la misma manera de síntomas y factores que deben ser considerados para un abordaje más adecuado. El DSM-5 y el C10 son herramientas útiles pero diferentes en la clasificación de trastornos mentales. Es importante utilizarlos como guías flexibles y adaptar su uso a las necesidades individuales de cada paciente. Muchas gracias. Buen día.